Seguimos con nuestro curso sobre la moral católica. La semana pasada hemos quedado a mitad de la explicación de Santo Tomás de Aquino de la virtud de la prudencia. Voy a bajar uno de los aires para que escuche mejor. A menos uno. Vamos a recapitular. Vamos a recordar lo que ya sabemos, pero se ha olvidado. En la pizarra. La moral cristiana se trata de nuestra dignidad, ¿verdad? Cristiano, reconoce tu dignidad. Eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Y por eso debes actuar como un hijo de Dios. Y ahora, eso es lo que estamos haciendo aquí. Descubrir cómo tenemos que actuar siendo los hijos de Dios que somos. Ahora, este ser que hemos recibido, ya sabemos lo que es. Ahí estoy yo, tengo mi espíritu, mi principio vital, alma, o mi psico parte, bueno, y mi cuerpo, ¿verdad? Tengo varios aspectos de mí. Todos estos niveles de mi ser me pertenecen a mí y me sirven a llegar a mi fin, que es ser hijo de Dios en plenitud, que por cierto es mi felicidad. O no, puedo ir por otra parte y no llegar a ser lo que soy. Actuando de una forma contraria a mi ser. Y actuando contrario a mi ser, yo desfiguro mi ser. Por eso es tan importante la moral, porque es aquí donde logro o fracaso. Porque hasta Santiago Apóstol dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, creer no es suficiente. Tengo que vivir como un hijo de Dios. Ahora hemos empezado en una parte aquí, comprendemos que tenemos, una de las cosas más importantes que tenemos es nuestra libertad. Libertad que se asienta principalmente en nuestra voluntad. Pero también en esta parte más íntima de nosotros, pues existe una inteligencia. Inteligencia, voluntad. Las partes más profundas de mi ser. Cerca del puntito en medio. La inteligencia me da conocimientos. Por ejemplo, el conocimiento de mi ser de hijo de Dios. El conocimiento de la vida de Jesucristo. El conocimiento de las virtudes.
lo que tengo que hacer. Incluso, ahí, en mi inteligencia, ahí está. Pero es necesario que la voluntad acoja esos conocimientos y se mueve a ponerlos en práctica. Podemos poner aquí querer o deseo. Deseo y acción. Porque es la voluntad la que pone todo en acción. Espero que todo eso tenga algo de sentido y no parece que estoy hablando chino, porque hemos pasado ya muchas semanas hablando de estos aspectos, nuestro ser, las diferentes partes de nuestro ser, particularmente esto. Esto no se llama moral, eso se llama antropología. ¿Qué es el hombre? Pero según lo que el hombre es, así debería de actuar. Por eso yo vuelvo a repetir estas cosas para que vayan adentrando y que nos demos cuenta de que todo tiene sentido. La moral católica nunca es una cosa arbitraria. Hacemos así porque Dios quiere, y punto. Porque sí, no es así. Ahora, hemos dicho la semana pasada, si se acuerdan, estamos tratando de la Suma Teológica, la segunda, pregunta 47 sobre la prudencia. Ahora, en la prima secunde, habla de las virtudes en general, habla de los hábitos y las virtudes, la relación entre las virtudes morales y las virtudes intelectuales, entre las virtudes cardinales y las virtudes teologales. ¿Verdad? Seguramente que tienen una hoja allí de hace 2 o 3 semanas con todas las distinciones, si se acuerdan. Pues en ese momento de la suma de teología, Santo Tomás dice que la prudencia es la virtud más necesaria para la vida humana. No me acuerdo qué número de la suma, por eso no lo pongo. Pero dice que la prudencia es la virtud más necesaria de la vida humana. ¿Por qué? Porque es la virtud que consigue que nosotros pasemos del conocimiento a la acción. Y por eso hemos empezado a hablar de la prudencia. También el catecismo de la Iglesia Católica, entre las 7 virtudes que trata, los 4 cardinales y los 3 teologales, empieza con la prudencia. La prudencia, la virtud más necesaria, hemos dicho también, se llama el auriga, el jefecillo de las virtudes, de todos. Virtutum. Curiosamente, la prudencia necesita de las virtudes también, porque hemos dicho que las virtudes son hábitos de acción, de hacer el bien, ¿verdad? Disposiciones habituales para hacer el bien. Y en el bautismo recibimos las virtudes infusas, de que están presentes dentro de nosotros cuando estamos en gracia de Dios. Y esas virtudes dirigen nuestra inteligencia y nuestra voluntad hacia los fines buenos. Dios comparte algo de su ser con nosotros, ¿verdad? No tengo el catecismo, pero ahí, en esta parte, las virtudes, dice, hay uno de San 60.
El objeto de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Así que las virtudes, de algún modo, Dios está compartiendo su modo de ser con nosotros. Entonces, esas virtudes que llevamos dentro, pues proporciona a nuestra mente y nuestra voluntad los fines que debemos buscar. Entonces, la prudencia, pues coge eso y dice, pues mira, hay que hacer tal, y empuja el botón rojo, ¿verdad? Para disparar el misil, el cohete. Hace la programación y ejecutar. Eso es lo que hace la prudencia. Y eso es lo que la semana pasada hemos cubierto en los primeros 9 artículos de la cuestión 47. Hoy vamos a seguir y acabar este número de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino. El último artículo a que llegamos era sobre la solicitud. A mí me gusta muchísimo este número, porque me parece extraordinariamente práctico para la vida, para toda la vida, especialmente la vida espiritual. Citando a San Isidoro, dice que la solicitud es que uno sea sagaz y rápido para emprender las acciones convenientes. Y pues eso sí, eso es la prudencia. La prudencia está caracterizado por la solicitud, porque como la prudencia toma consejo y juzga de los medios necesarios para conseguir un fin, particularmente el fin último, que es llegar a la santidad, juzga e impera, manda a la voluntad hacer aquello que ve. En cuanto la prudencia tiene claro lo que hay que hacer, los medios, siempre actúa inmediatamente. La prudencia es tal vez sopesar los medios, o sopesar la decisión, ¿verdad? Con prudencia, con consideración, pero una vez visto lo que tiene que hacer, la prudencia es actuar cuanto antes. Ya. Si sabes los medios necesarios para llegar a tu fin y no actúas inmediatamente, no eres prudente. Eres imprudente. Me llama la atención del evangelio ahí, de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, imprudentes. Porque las prudentes sabían los medios y estaban preparados. Y las otras tal vez sabían, pero no fueron a comprar a tiempo. Y se quedaron fuera. ¿Bien? ¿Todos me están escuchando bien? ¿Ya? ¿Se me oye? Estos. Sí, sí se puede. Yo tengo frío. Están aquí todos con chompas y frigidísimo aquí. 23 grados. La parte de la derecha es la poli en medio. Off. ¿Pueden decir eso? Y nosotros decimos off. Es un sonido que ustedes no suelen utilizar. Off. Ustedes dicen off.
On, off. Ya se me oye. Por los que están escuchando por aquí, es que hacía frío. Por eso. Vamos a pasar ahora al artículo 10 del cuestión 47 de la Suma de Teología de Santo Tomás. En el artículo 10 pregunta Santo Tomás si la virtud de la prudencia también se aplica al gobierno de muchos. Dice, pero ¿cómo se ha metido este hombre en la política en medio de un tratado sobre la virtud de la prudencia? O sea, vaya, es como estás jugando fútbol y alguien tira una otra pelota en el campo de juego y dice, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál es la pelota verdadera? Pues no. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la prudencia gobierna el alma. ¿Verdad? Impera. Es jefe. Entonces, gobernar es otro modo de decir eso. Pero eso es a nivel personal. Lo que yo tengo que hacer. Y pregunta si la prudencia como virtud también se aplica al gobierno de otros o de los muchos. Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. ¿Ya? Dice que parece que no. Sí, ¿cómo empieza así? Parece que la prudencia no gobierna a los muchos, porque dice No. Pero, lo contrario, dice uno, Dice, de hecho, cita a Jesús que, no me acuerdo la cita, si tuviera la Suma de Teología, lo traería, pero no, como no lo tengo, ¿lo vas a buscar? No. Cita, no sé si es la cita, hombre, como el padre que provee por su familia, algo así. Y dice, mira lo que dice Jesús. Y su respuesta es que Aristóteles dice que no tiene deber de la prudencia, tú no tienes deber de preocuparte de otras personas. Pero Santo Tomás dice, pero eso es contra la caridad. Eso no puede ser. La caridad es entregar la vida por los demás. Y dice que procurar el bien común es un acto de la caridad. De allí que la prudencia no puede referirse solo al gobierno personal, sino también al gobierno de muchos. Incluso cita algo que habría que matizar, pero dice que el bien común es más excelente que el bien personal. Digo que hay que matizarlo porque nosotros no vamos a caer en el consecuencialismo, ¿verdad? Que queremos procurar la felicidad o el placer de muchos por encima de los pocos, ¿verdad? Si tienes que sacrificar algo a un niño de síndrome de Down para que otros tengan buena vida, evidentemente eso no es el bien común. Eso es un falso bien común. El verdadero bien común es el bien de la persona también. El verdadero bien común quiere decir que existen las circunstancias y los factores necesarios para que florezca la persona individual. De allí que, claro, tenemos que preferir el bien común por encima de mi bien personal. Porque yo estoy llamado a eso. Eso es la caridad. Eso es la vida divina. No yo, sino tú. No lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. ¿Verdad? La Trinidad es comunión, no egoísmo. Entonces, Santo Tomás dice que sí. Que efectivamente la prudencia también gobierna a los muchos. Y como la prudencia es aconsejar, juzgar e imperar los medios para el fin, pues
el metrópolis, la ciudad, la familia también tiene sus fines. Entonces, ¿qué virtud va a mostrar cuáles son los medios necesarios para llegar a esos fines? Pues nuestro jefe, nuestra abriga, la prudencia. Artículo 11, ¿verdad? Entonces, artículo 10 es manda sobre muchos. Artículo 11 pregunta ¿cómo? Y reconoce, pues mira, el bien, hay diferentes tipos de bienes que perseguimos. Hay el bien personal de la persona. Bueno, como quieras. Hay el bien de la familia, que no es lo mismo que el bien de la persona, aunque incluye. Y el bien de la nación o la ciudad o el grupo de seres humanos reunidos en sociedad que sea. Hay bienes propios de cada uno de estos grupos, la persona, la familia y la nación. Y a cada bien corresponde una prudencia. La prudencia que corresponde al bien personal es prudencia sin más. Pura y dura prudencia. La prudencia que se refiere a los bienes de la familia se llama prudencia. Cuando yo hago esto, es repetir lo que tengo arriba. La prudencia doméstica. También Santo Tomás lo llama económica, pero no en el sentido que usamos la palabra nosotros. Porque en griego el oikos, ¿verdad? ¿Cómo sería? Oikos. El oikos es la casa. Y el nomos es ley. Economía es la ley de la casa. Entonces no se refiere principalmente al dinero, sino al gobierno de la casa. Por eso se llama también económica. Sería oikos y nomos, para que lo tengan en sus apuntes. Hay otra palabra que es autos. De hecho, sacamos autonomía. Autos quiere decir sí mismo, uno mismo. Por eso tenemos transmisión automático. Mático viene de... No voy a entrar en eso. ¿Cuál? Aquí. Es de parte de economía. Bueno, lo importante es la doméstica. Eso se entiende. Que es la palabra latina, domus, casa. Pero también se dice económica porque economía viene de dos palabras griegas. Una que quiere decir casa, eco, y nomos, que quiere decir ley. Economía en griego es la ley de la casa. Por eso es lo mismo que decir doméstica. Es la prudencia doméstica y la prudencia económica. Para Santo Tomás es la misma cosa. Porque se trata de la familia, del hogar, de la casa. Entonces la prudencia doméstica busca los medios para lograr el bien de la familia. Y después, finalmente,
Vamos a entrar a otro curso que es griego. Prudencia política. Política viene del polis, en latín, polis. ¿Qué quiere decir? Ciudad. Y para mí es muy interesante todo eso, María. Ya, claro. Si no te interesa, no lo escribas. Polis. Es chévere. ¿Entendido? Artículo 12. Rápidamente. Pregunta. ¿La prudencia reside del mismo modo en el gobernador que en el gobernado, en el sujeto, el súbdito? Y la respuesta es no, porque el gobernador es el que manda y el súbdito es el que obedece. Pero el súbdito también tiene una prudencia de saber dejarse regir, dejarse gobernar. También es prudencia, porque él pone los medios, pero la diferencia aquí es que la prudencia del que gobierna es una prudencia, perdón, tantas palabras, pero dice arquitectónica, porque, claro, el gobernador es el que está gobernando, está moviendo todas las cosas para sacar el plan, el master plan. ¿Entienden eso, verdad? Como Masterchef, master plan. Y la prudencia del súbdito se llama mecánica. Porque sabe cumplir el plan. Como el que diseña el coche, o incluso el que construye el coche, y después el mecánico que sabe funcionarlo, ponerlo en marcha y arreglarlo. Uno es súbdito del otro, pero los dos tienen su prudencia. Ese es el artículo 12. Estamos todavía en la cuestión 47 sobre la prudencia. Artículo 13. Este me ha gustado mucho, este artículo, y es providencia del Señor, que nos ha hablado de esto el domingo. La pregunta es, ¿la prudencia existe en pecadores? Sí, la prudencia existe en los pecadores, no los pescadores, porque puede haber un pescador prudente. Pero la pregunta es si existe un pecador prudente. Vamos a verlo. ¿Y sabes lo que cita Santo Tomás? Cita San Lucas, capítulo 16. El señor de la casa alabó al administrador su prudencia. Y dice, pues mira, el mismo Señor dice que el malo, el administrador malo, era prudente. Entonces tiene que haber algo de prudencia en los pecadores. Y Santo Dios dice, vamos a ver.
Vamos a ver. Puede existir la prudencia de tres maneras dentro de una persona. La primera, vamos a llamar prudencia falsa. También citando a Romanos 8:6, prudencia de la carne, en oposición del espíritu. Pero, claro, piensa en carne, piensa de carne pecadora. Luego ven en la Biblia esa frase. ¿En qué consiste esta prudencia? Pues, sobre todo, por un fin malo. Ese es el problema. Pone la habilidad de la virtud, de la prudencia, que es tanto intelectual como moral, a conseguir un fin malo. Entonces, sí, dispone de las cosas muy bien para conseguir un fin, pero el fin es malo. De allí puedes tener un buen ladrón. De allí puedes llamar al administrador malo prudente. Así, entre comillas. ¿Ve cómo hago esto con mis dedos? Buen ladrón. ¿Ya? ¿Entendido? Fin malo, prudencia falsa. Buen ladrón. ¿Ya? Voy a borrar, porque no hay espacio. Bueno, voy aquí. Ya está. Segundo. ¿Hay pregunta? No. ¿Puede ser una prudencia verdadera, pero imperfecta? ¿Por qué? Porque sabe disponer de los medios para conseguir fines buenos, pero que no son el fin último que el hombre persigue, que todo hombre persigue, que es la santidad, que es la felicidad temporal y eterna. Voy a poner esto. Fines buenos, pero no fin último. ¿Qué ejemplos? Puedes tener, Santo Tomás dice, puedes tener un buen negociante o un buen marinero. Sabe hacer negocios y lo hace muy bien. Pero esos negocios tal vez no le ayudan a llegar a la santidad. Entonces sería una prudencia verdadera, pero imperfecta. Igual que un marinero. Tiene mucha habilidad, sabe leer el tiempo, las olas, la marea, el viento, y lo hace de maravilla. Y llega más rápido que ninguno.
pero tal vez eso no le está ayudando. Tal vez sí, tal vez no. Imperfecto. Es una cosa interesante. ¿Puede haber en ese sentido un buen sacerdote? ¿En ese sentido? ¿Cómo? Sí, bueno, supongo que ¿cómo ves el sacerdote? Porque si es administrar una parroquia, hacer pastoral, pero al final no se santifica. Entonces la gente podría parecer un buen sacerdote, pero al final no se está santificando. Y si él no se está santificando, pésimamente está santificando a los demás. O sea, lo mínimo. Le está dando sacramentos válidos y poco más. O nada más. Porque está vacío. Y dice, pues si está vacío, ¿de verdad está siendo un buen sacerdote? Pues no. Y tercero, evidentemente, la prudencia propiamente dicha es una prudencia verdadera y perfecta, que sabe poner los medios a llegar al fin que perseguimos, que es la santidad. Y responde a la pregunta, si un pecador tiene la prudencia, no. No tiene, porque esa es la única prudencia propiamente dicha. Eso es, el pecador puede tener la prudencia falsa, pero no es la prudencia con mayúscula. ¿Por qué? Porque la prudencia es de santos. Evidentemente, sí. Un malvado. Sí, en español se traduce pecador. En inglés es the wicked. The wicked. En latín no sé cómo sería. Pero sería obradores de iniquidad. No personas fuera de la gracia de Dios. Es lo que quiere decir. ¿Ok? ¿Ya? Santos. Verdadera, perfecta prudencia. Van a notar, vamos a hacer una nota antes de acabar esto ya, que se ve como una palabra se puede comprender de muchos modos, porque decimos, es prudente el administrador malo, pero no es prudencia. Y en el lenguaje existe esa diferencia. No sé si ya hemos hablado de esto, pero en el lenguaje, todo en la lógica, las palabras tienen significados. Pueden poner como una raya, porque eso es una paréntesis. Eso no entra en lo que dice Santo Tomás. Es solo una aclaración. He dicho, si es demasiado, dice que ya basta, es que ya tengo la mente frita, que no entra más, pues descansa. Pero en el lenguaje tenemos significados, ¿verdad? Y cuando dos palabras pueden tener significados, bueno, una palabra puede tener un significado que se dice equívoco. Bueno, perdón, no, vamos a empezar con otro. Ese es el segundo. Unívoco.
que quiere decir que esa palabra solo tiene un sentido. Solo se dice y solo se entiende de un modo, únicamente. No sé, ejemplo, tal vez. Silla. Sí, yo no creo que una silla es una silla. No sé si en español existe otro significado de la palabra silla que esto. ¿Ah? Sencillo. Segundo, hay palabras que tienen un significado equívoco. Es mucho más fácil en inglés para mí. Pero en español, saber. Conocer, gustar. Dos significados completamente diferentes, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Aunque uno mismo me dice que sí, tiene algo que ver, porque sapiencia, ¿verdad? Sapere y sapere. ¿No? Pero son dos verbos diferentes en latín también. Entonces, entendido, saber. ¿Alguien piensa en otro más? Ok, ya. Ok, sí, podría ser. Perrito caliente y perrito mascota, por ejemplo. Misma palabra, significados totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Torta, eso sí. Un tortazo y un tortazo. Dos significados que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y tercero, significado análogo. Que tiene que ver algo, un significado con el otro, pero no en el mismo modo, ni en la misma cualidad, ni cantidad, ni intensidad, etc. Uno podría ser la palabra padre. Padre. Toda paternidad viene de Dios. Solo Dios es Padre, Padre. Todos los demás padres son como Dios Padre, que tiene paternidad, pero no tiene nada que ver con su paternidad. Pero es el mismo sentido, solo con una intensidad o una cualidad mucho inferior. Y etcétera. Habrá otros ejemplos, pero ya entienden la idea. Entonces, estamos hablando, la palabra prudencia, ahora estamos hablando en un sentido análogo. Que la prudencia falsa, pues sí, es parecido a la prudencia buena, pero no lo es. La prudencia doméstica es como la prudencia personal, pero no lo es. Pero tiene como el mismo sentido, es muy parecido, ¿entienden? Ese concepto analogía es importantísimo cuando hacemos teología. Porque no podemos hablar de Dios y de la creación del mismo modo. Pero Dios nos revela cosas. Otra cosa, un sentido análogo que yo he estudiado mucho, es lo que las hermanas ya saben porque les he hecho leer mi tesina. Esposo. La palabra esposo. No es lo mismo decir que
Rosa es esposa de Don Equa, que la hermana Paqui es la esposa de Jesucristo. Parecido. O que mi alma es la esposa del divino esposo, Jesucristo. O que la iglesia es la esposa de Cristo. Sí, no es lo mismo, pero es el mismo sentido, ¿no? De entrega mutua, amor. Bueno, para rematar la faena, como dicen los toreros, artículo 14, pregunta, si estás en la gracia de Dios, ¿tienes prudencia? Respuesta, sí. Pero es que a veces hay personas gracias que no tienen un sentido común de mucho menos prudencia. No, tiene prudencia. Porque es una de las virtudes infusas. Tal vez no lo pone en práctica, pero está allí. A veces lo está usando mal, pero sí que está. Y ser imprudente, sí, puedes hacer. Es difícil decir ser, porque eso es lo que estamos tratando, es de ser cristiano, de ser prudente. Entonces, a medida que haces actos imprudentes, te vas torciendo y te vas haciendo imprudente. Pero si haces actos de prudencia, llegas a ser también prudente. Entonces, claro, todavía puedes tener una debilidad y caer. Para eso está la gracia de Dios, que sana y eleva. Pero normalmente si practicas la prudencia, no pasa tanto. Pero de allí es importante cultivar las virtudes. Y nadie habla de practicar la virtud. Van allí como arrastrándose por el barro y dice, pues mira muchacho, basta ya de estar arrastrando ponte de pie, a andar, usar tus piernas, caminar. Pero muchas veces solo está, dale la vuelta que te voy a limpiar el barro. No se trata. Se trata de levantar a los hombres y que corran hacia Dios o que vuelan. Artículo 15. Si tenemos la prudencia por naturaleza. Si tenemos la prudencia por naturaleza, ¿sí? Por ser seres humanos, por nacer. Es artículo 15. Por naturaleza. No, estaba hablando de la verdadera prudencia. Es una respuesta mixta, pero en pocas palabras, bueno, vamos a decir, hay ciertos principios universales, como hacer el bien, evitar el mal. Eso ya está programado. Entonces, la prudencia ya tiene ese juicio siempre, desde siempre. Hay otros principios también universales, secundarios, pero que tienes que aprender, o por experiencia, o por educación, instrucción. Entonces, tú los tienes que adquirir. Entonces, si tienes que adquirirlo, pues no naces con esos criterios. Y normalmente la prudencia necesita de esos criterios para mandar, para juzgar los medios y después imperar sobre la acción necesaria. Entonces, en ese sentido, diría que no tenemos la prudencia por naturaleza, es algo que recibimos con nuestros conocimientos adquiridos, obviamente también con la gracia de Dios. Ahora, una cosa que sí, es posible que por naturaleza tienes más virtud intelectual. Entonces te resulta más fácil intelectualmente llegar a conocimientos y poder juzgar y poder aconsejar. Entonces, eso facilita muchísimo la prudencia, porque naciste con más virtud intelectual. O sea, por naturaleza, pues
te resulta más fácil. Pero ese mismo no es la prudencia. Es una ayuda. Porque la prudencia es la que saca de la inteligencia y lo pone en acción en la voluntad. Y los fines, bueno, si quieren leerlo, ahí está, artículo 15. Artículo 16, último. Si se puede perder la prudencia por olvido. Olvido. Nuestra Señora del Olvido. Olvidar. La prudencia. He olvidado. Sé prudente. Es que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué dice Santo Tomás? Dice que no puedes perder la prudencia por olvido. No puedes. La prudencia no se olvida. No se olvida porque es una virtud, está allí, es una fuerza, es un hábito, una disposición habitual de hacer el bien. Es una virtud moral. Es un hábito, no es un pensamiento que puedes olvidar. Está allí dentro. Pero ¿se puede perder? Sí. ¿Cómo? Se corrompe, no se olvida, se corrompe por las pasiones. Nuestras amigas, ¿se acuerdan? Las pasiones. Espero que sí, porque escribió todo ese día en marcador permanente, para que no se olvidara nunca. Así que por las pasiones la prudencia se corrompe. Y él cita la escritura, cita Aristóteles, que dice primero, lo deleitable y lo triste pervierten el juicio de la prudencia. Y en la escritura, Daniel 13, 56, la belleza te sedujo y la pasión pervertió tu corazón. Éxodo 23, la legislación de Israel, no recibas regalos que ciegan a los prudentes. La avaricia, el deseo, el amor a la... Entonces, por la pasión desordenada, la prudencia se puede corromper y se puede perder. Ahora, también Daniel capítulo 13, versículo 56. Y Éxodo capítulo 23, versículo 8. Si ustedes se acuerdan de esos versículos, yo impresionado. Mejor que los protestantes que andan por allí. Sí, pues Éxodo 23, 8. No des tus regalos a gente que pierde la prudencia. Sé que yo no recibo tu Biblia. Hay que saber estar a la altura, defender la fe. Ahora, pero también dice que es posible que por olvido, como dice, por enfermedades degenerativas, puedes olvidar de ciertos principios o conocimientos que la prudencia necesita para juzgar, para aconsejar y juzgar. Entonces, por olvido, puedes perder criterios que la prudencia necesita, pero no puedes perder la prudencia en sí. Te olvidas de cosas, pero no olvidas la prudencia. Pues ya es una hora muy prudente a rezar y acabar esta lección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Damos gracias, Señor, por todos los beneficios que has concedido en nuestras almas.
Por Cristo nuestro Señor.